¿Una duda? Profe, disculpe, ¿puede aceptar a una compañera que ya está intentando entrar? Sí, pero no, aquí no me aparece todavía. No me aparece todavía como que está solicitando ingreso. Todos están ingresados. Ya me dio acceso, profesor Eliana Romero Romero. Fue que se me... Ok, Aliana, sí, ya te di ingreso. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos visto? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro el ejercicio que vimos en la clase pasada? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Profe, para ustedes en la clase pasada no terminé de explicar, ¿se acuerda que íbamos a ver cómo se calculaban las dimensiones y eso dependiendo de la cantidad? Entonces, todavía dudas como tal, ¿no? Ah, o sea, hizo falta, o sea, solamente calculamos el, la cantidad de animales, más no las áreas, ¿no? Eso Sí, fue. profe, exactamente. Sí, Listo. profe, faltó esa parte también. Ok, perfecto. Listo. Bueno, entonces vamos a volver un poco atrás. Vamos a compartir ahora sí pantalla. Vamos a compartir pantalla. Ya están viendo, ¿verdad? Habíamos quedado aquí, ¿cierto? Digamos que las suposiciones que habíamos tenido, ¿sí? Para poder calcular, estimar un área. Esto puede variar, ¿cierto? Dependiendo del manejo, estas suposiciones, ¿no? Perdón, se puede variar de acuerdo al manejo, ¿no? Aquí se parte de que, digamos que tenemos una cubrición o una inseminación y existe, digamos que en principio el 50% a que sea macho y 50% que sea hembra, ¿cierto? Y de aquí en adelante también partimos de cuál va a ser el manejo que se le va a dar, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de los machos, esto es un concepto, ¿sí? O sea, es un criterio, perdón, es un criterio de producción, ¿verdad? Que se puede decir, mire, puede ser el 50, todos los machos se van a destinar a ceba o se van a vender. Si se van a destinar a ceba, entonces va a estar un tiempo en el hato. Si se va a vender, inmediatamente nace, o sea, o después de que ya se haya destetado, entonces, ok, salió y no va a tener entonces espacio reservado para, o sea, en el hato para poder mantenerlos ahí, ¿ok? Entonces, esos son criterios que ustedes deben tenerlo claro cuando vayan a implementar este tipo de producción. Si es un emprendimiento de ustedes, pues deben tener claro qué quieren hacer, qué tipo de negocio quieren hacer. Y si es eh, una asesoría, entonces tendrían que preguntar y tener claridad de cómo van a manejar el hato, ¿cierto? Productivamente, ¿ok? El tema de las hembras a reposición, o sea, partimos de que una vaca, ¿cierto? Puede tener hasta máximo 7 partos para que tenga, digamos que tengan animales sanos, ¿ok? Que no vaya a tener trastornos en su gestación y cómo es que si parto. Sin embargo, digamos que hay algunos ganaderos que permiten que tenga más parto, pero a medida que ya
pasa después del 7º parto, ya empiezan a tener dificultades fisiológicas, ¿no? Desgaste fisiológico los animales. Entonces, esto, digamos que también es un criterio que lo deben discutir, lo deben tener claro. Y pues que los machos se venden a determinado peso. Y con base en eso fue que, partiendo de esto, fue que hicimos esta repartición aquí, ¿cierto? Entonces, que pues yo creo que fue fácil entender, ¿no? En la clase pasada, como son 10 partos por mes, según estos cálculos aquí, ¿cierto? 124 entre 100 da 10, entonces son 10. Y luego, como 50 y 50, 50% son machos y 50% hembras, entonces se empieza a hacer la repartición de acuerdo a la edad. Y como se espera que a los 2 años es que se reemplazan, ¿cierto? Todas las hembras se van a tener durante 2 años. Todas las hembras se van a tener durante 2 años. Los machos esperan que al primer año, ¿cierto?, alcancen los 400 kilogramos y salen. Por eso, digamos que está este espacio aquí está libre. ¿Está bien? Vamos a ponerlo aquí para darle, digamos que, ¿ok? Y vemos entonces que aquí también este espacio estará libre, ¿ok? O sea, no va a tener entonces hasta ahí está claro, ¿verdad? ¿O no? Sí, ¿Alguna perfecto. pregunta hasta ahí? Entonces ya sabemos el número de animales que vamos a tener de acuerdo a las edades, porque aquí están, ¿no? De 0 a 3 meses, de 4 a 9 meses, de 10 a 12 meses, y solamente es hacer la sumatoria. Cuando nosotros hacemos digamos que cálculo, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos este cálculo, entonces o esta distribución, nosotros podemos entonces contar fácilmente. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok. Entonces ya pasamos al dimensionamiento, ¿verdad? Entonces ya sabemos de que los terneros de 0 a 3 meses, yo voy a tener 30, becerros de 4 a 9 meses, 30, becerros de 10 a 12 meses, 15, becerras de 4 a 12 meses, 45, y becerros de 3 a 24, novillas, perdón, de 3 a 24, 60. Más las vacas adultas, que son 124, entonces para yo tener a los 2 años, ¿verdad? Para yo tener 100 vacas en ordeño, voy a tener entonces, vamos a poner aquí, vamos a poner la sumatoria aquí como para tener aquí este valor. Al año yo voy a tener 244 animales, ¿cierto? Y a los 2 años yo voy a tener entonces 304 animales. ¿Está bien? Pero de aquí van a salir los becerros de 10 a 12, se van a salir solamente 15 becerros, es lo que va a salir, ¿sí? O sea que se van a vender, ¿verdad? De 10 a 12 meses. ¿Ok? Entonces, fíjense que ya tenemos una dimensión total del hato. Ahora vamos a empezar a revisar, ¿cierto?, las áreas. O sea, cuánto de área yo necesito, cuál es el tamaño del corral que yo necesito para poder mantener estos animales. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, ya sabemos, ¿cierto?, que yo voy a tener 30 animales y a mí me dice, ¿verdad?, que el área requerida de este animal, o sea, para terneros de 0 a 3 meses, yo me tengo aquí entonces la relación de espacio, ¿cierto? Y me dicen que es 2 metros cuadrados por animal. ¿Dónde estaba esto por aquí? Bueno,
por aquí. Terneros pequeños, ¿cierto? Terneros pequeños, aquí están, que es 2 metros cuadrados por animal, ¿ok? Entonces yo aquí, por eso tengo esto multiplicado por este espacio, ¿ok? Uy, perdón, pues este lo traigo de acá, estaba haciendo una locura, ¿ok? Y ya yo sé que necesito, son 30 animales y voy a necesitar 60 metros cuadrados, ¿está bien? Becerros de 4 a 9, ya yo he revisado, ¿cierto? Uno revisa la información existente, ¿sí? Para conocer cuánto se debe tener o cuánto se requiere, ¿cierto? De acuerdo al tipo de producción. Y entonces vemos que podemos trabajar con 300, o sea, con 3 metros cuadrados por animal hasta los 300 kilos. ¿Ok? Entonces, ¿cierto? Por 300 kilos. ¿Está bien? Entonces, 30, 3 hasta 300 kilos sería 3 metros cuadrados por animal. Por 30 sería 90 y así sucesivamente, ¿verdad? Cada uno de ellos, entonces yo tengo aquí en esta página, ¿cierto? En esta ventana, en esta hoja de cálculo, ¿cierto? Tengo entonces ya, he realizado las revisiones, ¿ok? De cuánto necesito, cuánto espacio necesito por cada animal en la etapa de crecimiento. Y luego ya entonces, cuando hago todo esto, me dice que yo total voy a tener 304 animales y voy a tener un área, voy a necesitar un área total de 1432 metros cuadrados. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna pregunta? No, profe, por ahora está bien. Por ahora está bien, ¿verdad? Listo. Digamos entonces que vamos a, vamos a hacer ¿cómo es que es? Un ejercicio aquí como para tener claridad, ¿cierto? Sobre los diferentes tipos de producción, ¿verdad? Ya yo sé que debo tener 1432 metros cuadrados, ¿cierto? De corrales. Que yo los puedo tener entonces en estabulación libre, ¿sí? O, bueno, estos son estabulación con áreas de cubierta, ¿no? ¿Ok? Si yo lo voy a tener en estabulación libre, dice que debo tener entonces de 10 metros cuadrados por animal cubierto y para ejercicio 30. ¿Ok? Entonces aquí yo tendría únicamente, ¿sí? Si yo quiero establecer estabulación libre para las vacas de ordeño, entonces yo tendría que hacer otra distribución. ¿Está bien? Porque digamos que estos dos, la sumatoria de estos son 40 metros cuadrados, ¿cierto? Y yo pudiera entonces 40 metros cuadrados lo vamos a multiplicar por el número de animales, que son 124, y ahí solamente vamos a ver todo el área que tenemos, que necesitamos, perdón, ¿sí? Que necesitamos para mantener esas 124 vacas en orden. ¿Ok? Entonces es otro el arreglo. ¿Está bien? Si fuera así, por ejemplo, si fuera así, entonces vamos a poner por aquí un ejercicio, ¿no? Entonces, ¿cuántas vacas son adultas? Entonces, digamos que son 124. Y eso lo vamos a multiplicar por
¿Por cuánto? Por 10 para el ejercicio. Y lo vamos a multiplicar por 30 al descubierto. Ok, entonces, en este orden de ideas, si yo voy ¿cómo es que es? A utilizar estos dos, o sea, solamente para las vacas en ordeño, yo voy a necesitar cerca de 5.000 metros cuadrados para 100 vacas de ordeño. ¿Ok? 4.950 metros cuadrados aproximadamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener entonces algo así como esto, ¿no? Vamos a hacer aquí, vamos a hacer algo aquí así, no sé, se me ocurre. Y vamos a colocar de otro color aquí. Entonces yo voy a tener aquí un área de cubierta que es igual a ¿cuánto? A 1.237, aquí sería 1.237, y aquí el área de ejercicio, que sería 1.500 por aquí, vamos a ponerlo así, y 1.500 por acá. Entonces ellos van a tener aquí un espacio donde van a estar, un espacio sombrío, y van a tener entonces un espacio para hacer ejercicio, cuando estamos en estabulación libre. ¿Está entendido? Entonces el área de cubierta solamente va a ser esto. Y los demás animales, todos estos animales, entonces vamos a tener, entonces para este caso, ¿cierto? Voy a tener entonces también zonas cubiertas, ¿cierto? Voy a tener zonas cubiertas equivalentes, zonas cubiertas equivalentes a $690, ¿no? Que es lo que suma todo esto, ¿no? Y miren de que cómo cambia aquí la configuración. Y yo esto lo hago es precisamente para que aquí cambió la configuración, que aquí necesitamos 1.432 y acá en este sistema necesitamos 5.639. ¿Ok? Miren cómo cambia la configuración. ¿Cómo cambia el área? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿O no? Ninguna, profesor. Entonces, está claro que estas áreas es de acuerdo al tipo de ¿qué? De producción que yo voy a implementar. ¿Está bien? De acuerdo a eso es que yo obtengo esas áreas. ¿Cierto? Si yo voy a trabajar en estabulación libre, son estas las áreas que voy a tener. Si voy a trabajar con estabulación fija, mire, estos son menores. ¿Cierto? Si yo voy a trabajar en estabulación fija, entonces esto se disminuye ostensivamente, ¿verdad? Porque son esto por... Miren cómo se baja. 464 metros cuadrados. Esto para estabulación fija. O sea, ¿qué quiere decir? Hacer un cubículo para que la vaca esté permanentemente acostada, que pueda pararse a consumir el alimento y el agua. Entonces tiene un bebedero y un comedero. Y aquí, para esas mismas 124 vacas, yo tengo 464 metros cuadrados. O sea, ¿qué quiere decir? Es como si yo tuviera entonces
una vaquera de cuánto. ¿De cuánto pudiera ser? Y vamos a ver de dimensiones, ¿no? Entonces ya ahí empezamos nosotros a mirar, ¿verdad? Si nosotros decimos por lo menos que el largo, si nosotros empezamos a decir, ¿cierto? Que el largo va a ser igual a 2 veces el ancho. Si yo empiezo a decir esto, y entonces el área va a ser igual a ¿qué? El área va a ser igual a ¿qué? Bueno, vamos a ver aquí, vamos a colocarlo aquí ancho, para no... Y el área es igual a ¿qué? A largo por ancho. ¿Cierto? ¿Cierto? Y ahora yo tengo aquí, si yo digo que el área, entonces el área va a ser igual a ¿qué? A 2 veces el ancho por ancho. Bueno, yo estoy diciendo aquí que ese largo va a ser 2 veces el ancho. Entonces, ¿qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? Ya yo puedo entonces, precisamente, ya yo puedo entonces, ¿qué? Tener que un ancho, ¿cierto? ¿Qué va a ser igual a qué? ¿A qué va a ser igual? Al área. Entonces, ¿el ancho va a ser igual a qué? ¿A qué va a ser igual el ancho? Al área. ¿Sobre qué? Sobre la raíz. Perdón, sería el largo, ¿no? No, aquí está mal, espérate. Aquí está mal, ¿no? Aquí no debería ser, era reemplazar aquí el largo, lo voy a reemplazar acá. Entonces, el ancho, pues, aquí está mal, ¿no? Tengo que el largo es igual a 2 veces el ancho. Bueno, sí, sí, está bien. Porque voy a reemplazar el ancho, ¿no? 2 veces ancho por ancho. Entonces yo digo aquí que entonces el ancho va a ser igual a ¿qué? Al área sobre 2 veces la raíz. Así es. ¿Cierto? Bien grabado aquí. Entonces tenemos que el área es igual a L por B. Entonces tenemos que a 2 veces B. Es la raíz del área sobre 2. Es que es el tema. Raíz del área sobre 2. ¿Cierto? Es así, ingenieros. Esto es como si dijera que la raíz
sobre 2, ¿verdad? $15, ¿verdad? Entonces yo aquí necesito, como esto es igual a 2, entonces el largo, este es el ancho. Para mí este es el largo. Es igual a que a este por 2. ¿Sí? ¿Sí están viendo? ¿O no? Sí, profe, sí estamos viendo. ¿Entendieron? Entonces miren de que esto es cuando es estabulación, pero cuando es así, ya esto sería el doble. ¿Cierto? ¿O no? 400 sería casi 3 veces, ¿no? 500, 2 veces, 2.5 veces esto. ¿Ok? Entonces, y si yo trabajo con este aquí, o sea, si yo, bueno, estoy trabajando con este aquí, ¿no? ¿Lo hacemos? Vamos a copiar esto aquí para solamente hacerlo, ¿no? Solamente como para explicar el ejercicio. Este aquí no va a ser este, sino va a ser este, ¿no? Miren lo que cambia, ¿no? Este es de 15 por 30 y este es 25 por 50. Si mantenemos esta misma relación, que el área es igual a 2 veces el ancho. ¿Sí? Y esto tiene un costo y esto tiene otro costo. Cubrir esta área tiene un costo diferente a cubrir esta área. Entonces esto es como para que ustedes vean cómo nosotros podemos, ¿cierto? Analizar rentabilidad, inversión, costo de capital, ¿para llegar a qué? Para llegar a una solución económicamente viable, financieramente rentable, ¿ok? Ambientalmente sostenible, porque esto solamente es el área. Ahora vienen todos los complementos que tiene, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No hay preguntas, entonces volvamos. Bueno, digamos que también tenemos que pensar en cómo vamos a ordeñar ese ganado, ¿ok? Hay salas de ordeño de diferentes tipos, las hay redondas, espinas de pescado, tipo plaza túnel, escuadra, etcétera, etcétera. Hay una serie, digamos que están las plazas tándem, ¿sí? Las plazas paralelas, ¿ya? Entonces, dentro de esas, dentro de toda esa gama de salas de ordeño, nosotros tenemos que seleccionar, ¿cierto? ¿Cuál es la mejor, verdad? ¿Cuál es la más funcional para el tamaño, ¿cierto? De nuestro hato ganadero. ¿Ok?
Entonces ya ellas vienen un poco más dimensionadas, vienen más elaboradas, las construyen a cómo es que es al tamaño que nosotros digamos. Hay algunas redondas rotatorias, ¿cierto? Entonces, dependiendo de cómo nosotros hemos concebido, ¿cierto? El ato y todos los complementos que debe tener para que ese ato sea eficiente y de acuerdo a las posibilidades de inversión, ¿verdad? Si yo tengo 100 vacas en ordeño, no las voy a ordeñar en cómo es que es, en 2 horas, ¿verdad? Ni tampoco lo va a hacer una sola persona. La eficiencia puede aumentar cuando nosotros empezamos a utilizar máquinas, pero eso implica, o sea, otras acciones, ¿verdad? Más inversión, otro manejo diferente, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso también tenemos que discutirlo con el que va a hacer la inversión o, ¿sí? Tomar la decisión si somos nosotros los que vamos a hacer el emprendimiento. ¿Ok? Estas salas de ordeño, digamos que son portátiles, tú las amarras al tractor y vas al campo, ¿no? Esto es para otro tipo de producción, ¿no? Entonces, tú en vez de encerrar el ganado, queda campo abierto y tú vas con el tractor donde está el ganado, en el potero donde está consumiendo o donde está apastado, ¿no? ¿Sí? Donde está consumiendo el pasto o donde está, digamos que, consumiendo los alimentos. Son funcionales, ¿cierto? Son funcionales. Y lo importante de esto es que, claro, esto es solamente la casa, ¿no? Tiene, y digamos que está ahí el sistema de cómo es que es de extracción, ¿no? Pero también debe estar entonces un sistema de recolección y transporte, porque la máquina ordeñadora pues se coloca la vaca y extraemos, pero luego de ahí tenemos que llevarlo a un depósito, ¿cierto? Donde vamos a recolectar todo el ordeño y luego transportarlo a el tanque refrigerado, ¿ok? Nosotros siempre debemos pensar que debemos ajustarnos a las normas, ¿cierto? Nosotros somos técnicos, ¿ok? Eh, en la producción, ¿ok? Como tenemos que ser técnicos, debemos ajustarnos a las normas. Entonces, la norma y las recomendaciones de la producción lechera es de que una vez el ordeño reposó la leche, a refrigeración. ¿Sí? Una vez a lo que, digamos que entró, se equilibró con la temperatura ambiente, debe entrar a refrigeración. ¿Ok? Entonces, toda digamos que finca lechera debería tener entonces un tanque de refrigeración. No se hace, pero eso no quiere decir que no lo deben hacer. ¿Está bien? Entonces, fíjense que sería interesante, por ejemplo, cuando nosotros estamos en una zona productora, ¿sí? Una zona productora de leche, en donde podemos realizar un proyecto de logística para la leche, ¿cierto? Y entonces vamos, recolectamos el productor, se programa la hora, ¿cierto?, de recolección, y nosotros le brindamos el servicio como ingenieros agrícolas de recolectarle el producto, ¿cierto? Y lo refrigeramos. Que tiene un costo, claro, pero lo pagan mejor. ¿Okay? La leche refrigerada tiene mejor costo. ¿Ok? Porque reconocen ese factor de refrigeración. ¿Ok?
Entonces es importante nosotros, si nos vamos a ir por la zona, por el área de producción lechera, entonces conocer todos esos aspectos importantes de los sistemas productivos lecheros. ¿Ok? Entonces tenemos diferentes salas de ordeño, pero también tenemos que pensar en el manejo y cómo se debe hacer de manera técnica. ¿Cuáles son las normas que se deben cumplir para que esa leche no pierda valor? ¿Ok? Ese valor que tanto nos costó ponerla en el sistema, ¿cierto? Reproductivo del animal. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. La leche, después de ser refrigerada, ¿cuánto dura? O sea, para que no se corte o no se debe cocinar, no. Claro. Debe haber sin ningún tratamiento, debería, bueno, no, ahí hay que aplicarle ¿cómo es que es? Un estabilizante, ¿no? En la refrigeración. Y puede demorar 24 horas. O sea, tú como en la noche, por lo menos tú haces ordeño en la tarde, tipo 4 de la tarde, ¿cierto? Y haces en la mañana ese ordeño, ¿no? Entonces digamos que el, el que ordeñas en la tarde debe permanecer con las mismas calidades sin llegar al proceso de fermentación. Debería esperar a que llegue el camión que tiene un sistema de refrigeración a recolectar. Porque esos camiones también tienen sistemas de refrigeración. ¿Ok? Entonces tú tienes una estación de refrigeración en un centro de acopio. ¿Ok? Y de ahí llega el camión de acopio a recolectar la leche de la tarde y el de la mañana. Entonces, él se lleva toda la leche y luego entra a proceso. ¿Ok? Entonces debería estar alrededor de unas 24 horas en perfecto estado. Debería estar en buen estado. ¿Ok? Entonces, ya una vez llegó a planta, pues empieza el proceso. ¿Ok? Aquí lo que tenemos que pensar, jóvenes, ¿cierto? Yo sé que hay una serie ¿cómo es que es? De áreas donde nosotros podemos interactuar con ellas, pero también tenemos que pensar en los emprendimientos. ¿Está bien? Tampoco, o sea, también soy digamos, como que conocedor de que no todos tenemos la disponibilidad económica, ¿cierto? Para hacer emprendimiento, sobre todo cuando acabamos de salir de la universidad. Pero sí podemos proponer este tipo de ideas, ¿verdad? O sea, este tipo de proyectos. Tenemos un área importante en donde vemos de que inclusive se puede perder la leche por mala gestión, mal manejo, ¿cierto? De ese producto, y nosotros podemos entonces gestionar proyectos, diseñar proyectos, ¿ok? Podemos mejorar las condiciones del ganado para elevar la productividad, porque para eso estamos nosotros, ¿cierto? Para eso estamos viendo hoy bioclimática de ganado, ¿sí? Bioclimática de aves, bioclimática de porcino. Es precisamente para elevar la productividad. Y lo que nosotros alcancemos a colocar en esa máquina biológica que son los animales, no perderlo, ¿ok? Y para eso necesitamos esa infraestructura, que es lo que nos hace falta en este país, ¿ok? En esta región. Nos hace falta, sobre todo bajo estas condiciones que nosotros tenemos, ¿cierto? De elevadas temperaturas. Entonces, no perdamos de vista esto, ¿verdad? Y los centros de acopio de lácteos son una salida importante para el pequeño
productor. ¿Ok? Y nosotros velamos por el pequeño y por el gran productor. Tenemos que velar por igual para ambos tipos de productor. ¿Está bien? Entonces, siguiendo, ¿dónde lo debemos colocar? En terrenos secos, impermeables o bien drenados, abrigados de los vientos dominantes, alejados de los núcleos de los núcleos de población o zonas industriales. Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad?, que en hidrología nosotros vimos un concepto de la rosa de los vientos. Ustedes sí vieron eso, ¿verdad? Ya introdujeron ese concepto de rosa de los vientos en hidrología y climatología. Si no lo incluyeron, eso tampoco es difícil de calcular, ¿verdad? O sea, eso con el análisis de los vientos predominantes mensual, multianual, nosotros podemos entonces establecer, ¿cierto?, la rosa de los vientos. Eso es un modelo, digamos que matemático sencillo, ¿sí?, en donde nosotros tenemos entonces que pensar en la ubicación de ese emplazamiento productivo y cómo nosotros podemos mover la mayor cantidad, ¿cierto?, de aire de manera natural, ¿cierto? Entonces, aquí hay, por ejemplo, estos solamente son ideas, modelos que existen, que nosotros lo debemos adaptar de acuerdo a las condiciones que tenemos, ¿cierto? Esto es para un terreno plano. Entonces, si nosotros tenemos un terreno plano como este, tenemos que pensar entonces en qué. En que cortamos aquí y empezamos a armar un terraplén acá. ¿Con el fin de qué? De generar un drenaje. Y ese drenaje debe tener una salida y esa salida se debe encauzar, ¿cierto?, hacia la zona de tratamiento o de estabilización, ¿cierto?, de todas esos purines, esos estiércol, ¿cierto?, que además que cuando llueve pues salen masivamente. Entonces debemos mantener, ¿verdad?, digamos que ese equilibrio, ¿sí?, ecosistémico, ¿sí?, y para ello debemos diseñar estructuras para el manejo de esos residuos. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos, esto es un modelo, o sea, muy básico, partiendo de que estamos en terreno plano, pero generalmente nosotros no tenemos nuestros corrales o nuestros hatos ganaderos en terreno plano, o no tenemos la disponibilidad de terreno plano en los hatos para montar un hato. Entonces tenemos que adecuarnos a la topografía que tenemos, y para eso tenemos las herramientas que necesitamos, ¿cierto?, para poder hacer estos cálculos. Orientación. Entonces nosotros podemos ver que si el sol nace en el este y muere en el oeste, entonces nosotros necesitamos mover la mayor cantidad de aire. ¿Ya? Entonces debemos movimentarlo, ¿cierto? Debemos mover mayor cantidad de aire, por lo tanto tenemos que abrir la mayor área para el desplazamiento, ¿cierto? Y proteger los animales de esa gran cantidad de radiación que va a estar sobre todo antes de las 10 de la mañana y después de las 2 de la tarde. 2, 3 de la tarde, porque digamos que entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde vamos a tener entonces toda la radiación encima, ¿no? Entonces necesitamos mover. Y si estamos en clima frío, lo que tenemos entonces es que procurar de mantener el calor interno, ¿no? Entonces, mayor área de transferencia de calor y los vientos, menor área para que esos vientos fríos no lleguen a afectar,
significativamente el ambiente interno y mantener más bien el hato o el galpón, ¿cierto? Tenerlo a mayor área de transferencia de calor, mayor, ¿no? Mayor transferencia de calor. ¿Ok? Entonces aquí ya nosotros vamos, hay otras, digamos que existen otras recomendaciones, ¿cierto? De orden, otras recomendaciones de orden técnica, ¿verdad? Para nosotros poder mantener, eh, ese flujo de calor de manera positiva. En algunos momentos debemos utilizar aislante, no solamente para el frío, sino también para el calor. ¿Ok? Entonces, podemos ver aquí que tenemos una lámina, ¿cierto? Y tenemos una placa aislante o un cielo raso, ¿no? Es como un cielo raso. ¿Ok? Puede ser de diferentes materiales. Aquí, pues, anteriormente era muy común utilizar fibrocemento. Ya hoy, pues, digamos que es recomendable no usarlo por todos los problemas cancerígenos que hay. Entonces, reemplazar esto con otro material que cumpla, ¿cierto? Ese mismo papel. ¿Ok? Bueno, aquí hay diferentes configuraciones de esos aislantes que nosotros podemos entonces adoptar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cuál sería como el más favorable o todos en general A ver, o sea, el que más se destaca así como para implementar o... recuerden que nosotros siempre que vamos a plantear una solución como ingenieros, ¿cierto? Debemos pensar en una cantidad de variables, ¿sí? Hoy prima las variables ambientales, ¿está bien? Las variables de salud, ¿sí? Priman, ¿no? Antes era menos importante, hoy día son mucho más importantes. Pero también está el aspecto económico, ¿cierto? Entonces, yo pudiera, digamos, uno pudiera hacer recomendaciones, cualquiera, ¿cierto? Un mundo de recomendaciones. Pero algunas veces esas recomendaciones pueden estar fuera de sitio. ¿Por qué? Porque es que yo voy a estar en un lugar determinado. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en una zona húmeda, pero que hay alta radiación, a mí no me va a servir, ¿cierto? Todos los materiales. Entonces, recuerden que nosotros vimos, ¿cierto? Antes de todo esto, vimos entonces el tema de transferencia de calor, ¿verdad? ¿Sí? Absorbancia. ¿Sí recuerdan? Emisividad. ¿Sí? Absorbancia. Entonces, tenemos que pensar en todos esos conceptos técnicos que tenemos. O sea, digamos que todos esos aspectos teóricos, decir, bueno, listo, yo tengo una alta radiación, pero tengo una alta humedad relativa. Pero resulta que yo estoy lejos. O sea, me puede salir muy costoso comprar un material sofisticado. Voy a entonces analizar qué materiales tengo yo en la zona y que me pueda resultar funcional y económico
¿Ok? Y seguro que haga las veces de lo que yo necesito, que es aislar el calor. Entonces ya sabemos, por ejemplo, que el vacío es un aislante térmico. Ahora, ¿cómo yo genero ese vacío? O sea, ese espacio entre la lámina que está recibiendo y el área que yo voy ¿cómo es que es? Que quiero intervenir para bajar la temperatura. ¿Cierto? ¿Qué materiales tengo yo? Tengo la madera. Bueno, entonces hacemos el cálculo con la madera. No, que yo lo que tengo entonces ahora es polisombra. Polisombra al 90%. Bueno, entonces probemos con polisombra y hago los cálculos de la polisombra al 90%. Pero fíjense que hay una serie de, criterios que uno debe tener en cuenta. O sea, no hay una solución mágica. Tenemos es que analizar. ¿Está bien? De acuerdo a lo que tengamos en la zona. ¿Sí? No, yo puedo hacer entonces unas placas, ¿cierto? En cemento de 2 centímetros, ¿sí? Y hago un entramado y eso me puede funcionar. Bueno. No, yo lo puedo hacer con casetones porque yo tengo, tengo mucha, digamos, mucha cañalata o mucha cañaguado. Entonces yo lo que hago es que abro todas esas cañas y genero entonces como especie de una estera y yo armo ¿cómo es que es mi estera? Porque yo lo que necesito es aislar el calor y que me sea funcional. ¿Está bien? Pero si yo estoy en un clima frío y necesito aislar, bueno, entonces ahí ya no me va a funcionar eso porque digamos que me tendría que pensar en otros materiales mucho más con alta absorbancia para que mantenga el calor, ¿cierto? Interno. Pero eso depende de dónde estamos. ¿Está bien? Entonces hay que revisar, ¿cierto? Los materiales que tengamos y que sea seguro, ¿no? No, yo tengo icopor. Sí, el icopor funciona. Claro que sí funciona. Pero es altamente combustible. Entonces tenemos metano y tenemos arriba un combustible y alta humedad. Entonces, ¿qué tan durabilidad va a tener? Todo ese tema nosotros tenemos que analizar. ¿Ok? Y qué tanto riesgo va a tener para la inversión. ¿Ok? Podemos, hay algunas medidas, ¿cierto? Para la protección contra el calor de los animales. El aislamiento térmico puede ser muy efectivo para el frío, pero nosotros para el tema del calor lo que necesitamos es mover el aire, ¿sí? Mover el aire, que haya más transferencia, ¿cierto? De masa, ¿cierto? En el clima frío debemos propender por mayor transferencia de calor, o sea, aprovechar el calor. Aquí lo que nosotros necesitamos es mover ese calor, ¿cierto? Extraerlo de las zonas donde nos puede generar estrés. ¿Está bien? Para ello nosotros entonces podemos dedicar más superficie para el alojamiento por animal. Podemos aumentar las alturas de los alojamientos. Podemos colocar persianas rústicas hechas de cañizo, ¿cierto? U otro material barato, ¿sí? De forma que lo que necesitamos es la protección del sol y también impedir algunas corrientes de aire fría que puede llegar. Entonces, lo que le decía, yo genero una estera con cañaguado o cañalata y me pueden funcionar. ¿Está bien? No, que yo tengo bastante tubito en la zona donde yo estoy. Entonces, digamos que esas varitas delgaditas, yo puedo armar mi estera y con eso yo puedo hacer mi aislamiento. ¿Ok? Hacer amplios los aleros de las fachadas es una muy buena opción.
¿ok? El tema es de que el viento, o sea, tienen que ser, esos aleros tienen que ser lo suficientemente robustos para soportar, ¿sí? Los vientos, la velocidad de los vientos predominantes que se dan ahí, ¿no? Y también pues remover con frecuencia el agua de bebida, ¿cierto? Entonces recircular esa agua. Nosotros aquí no tenemos de pronto esas buenas costumbres, ¿no? Pero en otros lugares, fuera de Colombia, existen inclusive hasta legislación para reutilizar el agua. Ok, nosotros aquí que le vamos a cambiar el bebedero, el agua está caliente, cambiamos el bebedero, lo que hacemos es tiramos el agua al suelo, ¿sí? Y reponemos el agua. En otros lugares nos obligan a que esa agua la tenemos que colocar en un depósito para luego volverla a utilizar, ¿cierto? Y nos obligan a través de ¿qué? De concesiones de agua. Porque por cada litro que nosotros utilicemos de esa fuente de agua nos toca pagarla. ¿Sí? Aquí existe para el agua subterránea, mas sin embargo para el agua superficial todavía falta más control. ¿Sí? Aunque la legislación puede existir, el control hace falta. ¿Ok? Entonces, fíjense que tenemos que, o sea, hay estrategias, ¿sí? Que podemos implementar. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay más claridad sobre las estrategias? ¿Sí o no? Sí, profe, claro. Sí se entendió, Sí, profe. Ok. Bueno. Ventilación. ¿Ok? Entonces ya nosotros veíamos, ¿cierto? El tema de ventilación en la clase pasada, ¿verdad? Ahora sí, vamos a hablar de la ventilación en los alojamientos ganaderos. Sí recuerda que ya habíamos visto ventilación, ¿verdad? ¿O no? ¿Habíamos visto ventilación o no? Sí, profe, ya la habíamos dado Ok. Y había hace una ratito. ecuación general, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces ya vamos aquí a los alojamientos ganaderos, ¿verdad? Entonces vemos de que es necesario mantener esa calidad del aire en esos alojamientos ganaderos. Principalmente pues porque hay algunas patologías de tipo ambiental como neumonías, diarreas, mamitis, ¿cierto? Que se pueden controlar precisamente controlando la calidad del aire. Nosotros entonces colocamos ventilación ¿para qué? Para aportar oxígeno necesario. ¿El oxígeno necesario para qué? Para que los animales no sufran estrés, o sea, funcionen fisiológicamente óptimo. ¿Ok? También para eliminar los gases nocivos. Entonces hay unas concentraciones de gases máximas permisibles. ¿Ok? Si nosotros estamos en una explotación ganadera extensiva, no tenemos ese problema. ¿Por qué no tenemos ese problema? Porque digamos que todos esos gases eh, se dispersan fácilmente, ¿no? El material particulado se dispersa, ¿no? Por esa capacidad de dispersión que tiene el aire o la atmósfera, que depende mucho de la estabilidad atmosférica del lugar. ¿Ok? Entonces, muchas veces nosotros tenemos una atmósfera estable y aunque tengamos grandes cantidades de emisiones, digamos que como
la atmósfera es, bueno, es finita, pero con respecto a nosotros es infinita, ¿ok? Entonces no vamos a sentir, digamos que esa presión de esos gases nocivos. Pero si nosotros lo tenemos estabulado en un lugar específico, ahí sí nosotros nos vamos a ver, vamos a sentir, ¿verdad?, lo nocivo que pueden ser, digamos, ese aire. Y principalmente, ¿por qué? Porque hay una descomposición de esas deyecciones y esa descomposición de esas deyecciones se generan o se producen gases como CO2, como amoníaco, como ácido sulfídrico, ¿cierto? Como metano, ¿ok? Entonces, es que tanto el ácido sulfídrico como el metano generan olores. El amoníaco, olores, ¿cierto? Y desagradable. Genera irritación, alergia, ¿ok? Alergia a las mucosas. Entonces, debemos evitarlos, ¿ok? Y para ello, debemos tener en cuenta los límites permisibles que no afecten ni a la salud humana ni a la de los animales, ¿ok? También el vapor de agua. ¿Y por qué el vapor de agua? Hombre, porque es que, digamos que genera un ambiente adecuado para el crecimiento de hongos y bacterias. Entonces tenemos que eliminar, ¿cierto?, ese vapor de agua que ¿de dónde viene? De la respiración de los animales. O sea, recuerden que la ecuación de respiración es que se consume azúcares, ¿cierto?, carbohidratos, ¿sí?, que en presencia de oxígeno, que produce CO2 y produce agua. Esa agua es en forma de vapor. Y es un tema completamente conocido por todos nosotros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, a manera de ejemplo, una vaca de 650 kilogramos puede eliminar 12 litros de agua al día en forma de vapor. O sea, estamos hablando que una vaca puede generar, o sea, un hato puede generar una concentración elevada de vapor de agua si no tiene el manejo adecuado. ¿Ok? Y esos 12 litros de agua, pues equivale a 1 milímetro de lluvia diaria en el establo. Y estamos hablando de una vaca. Ahora imagínense ustedes, ¿cierto? 100 vacas. Son 100 milímetros, ¿cierto?, de lluvia dentro de un establo. Y aquí en la costa hay meses que no llegan a caer ni los 30 milímetros de lluvia al mes. Y esto estamos hablando de diario. ¿Cierto? Pero ¿de dónde sale esa agua? Los procesos de digestión y de consumo de agua. ¿Ok? Entonces miren de que todo lo que nosotros tenemos que comprender, ¿verdad?, para poder hacer construcciones sostenibles, ¿ok?, y funcionales. Tenemos que entender cómo funcionan los animales, ¿ok? Bueno, esta humedad en exceso debe ser evacuada. O sea, ¿por qué? Porque pues hay el riesgo de degradación, envejecimiento acelerado del alojamiento y pues también problemas sanitarios a los que están expuestos esos animales. Ah, bueno, pero ¿por qué? Es que esa humedad favorece el desarrollo microbiano y está en el origen de la mamitis, la metritis y cojeras, ¿no? Entonces,
Es como para que nosotros pensemos lo serio, ¿cierto? Que es la producción ganadera. Que nosotros tenemos abuelos, bisabuelos, tíos, primos, hermanos que hacen ganadería hace muchos años, sí, que no le prestan atención a esto, sí, eso es cierto, ¿ok? Pero eso, digamos que si comparamos los niveles de producción, no teniendo en cuenta estos factores, con un hato que tenga en cuenta todos estos factores que estamos viendo en la clase de hoy, seguramente son menos eficientes, ¿cierto? Que cuando tenemos los factores. Digamos que bien en los niveles que deberíamos tener, ¿ok? Entonces, esto es bien importante, ¿cierto? Es un llamado a la reflexión. De pronto, si en la vida uno no alcanza a leer nada de esto, seguramente no le genera ninguna duda, ninguna pregunta, y seguramente seguimos haciéndolo como lo venimos haciendo, esté bien o mal, ¿ok? Pero ya cuando nosotros conocemos una información nos pone a dudar, ¿ok? Y nos pone entonces nos incentiva el interés, ¿cierto? Por conocer un poco más y empezamos nosotros entonces a crear nuestro propio criterio, ¿cierto? De acuerdo a los lineamientos teóricos existentes. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, todos esos animales ¿cómo es que es? En el campo no tienen problema. Llegan en la noche unos corrales sin, techo y con viento, pues no sentimos de pronto los gases, se dispersan fácilmente hacia el lugar donde están los vientos predominantes, ¿cierto? Perjudicando a los pobladores cercanos. Pero a la vez, en la mañana siguiente, cuando vamos al ordeño, a la faena del ordeño, vamos a encontrar que la producción es mucho más baja que si tuviera protección contra los vientos y con un techo para mantener, digamos que un nivel cierto de calor. ¿Ok? Entonces, todo este tema es importante seguir profundizando. ¿Está bien? Es una invitación que hago. Entonces vemos aquí que hay unos límites de exposición de los gases, ¿cierto? Y polvos en alojamientos ganaderos. Esto fue propuesto por Waits en 1994. Vemos entonces que cuando nosotros tenemos límites de exposición para el hombre, ¿cierto? Entre 8 horas y 10 minutos. Entonces la concentración, ¿cierto? De amoníaco debe estar en 25, ¿sí? Partes por millón, y en exposición corta 35, puede estar más elevado. Para el animal, 20. Ah, caramba. Entonces nosotros tenemos un sensor de calidad del aire y nos vamos allá al corral o nos vamos al establo, ¿cierto? Al galpón donde tenemos los animales y medimos la calidad del aire. ¿Ok? Está por encima, hay que pensar en ventilación. Está por debajo, ok. ¿Cierto? Vamos a mantener que no, que esto no siga aumentando. ¿Ok? CO2.
5.000 partes por millón, ¿cierto? Cuando hay una exposición larga, y hasta 15.000, ¿cierto? Cuando hay una exposición corta. Y para el animal, 3.000. Monóxido de carbono, lo mismo, ¿cierto? El ácido sulfúrico, lo mismo, ¿ok? El metano es asfixiante. Entonces hay que, digamos que, evitar, o sea, su acumulación. Además de eso, es combustible. Y el óxido nitroso 3 y 5 para el hombre. Y aquí pues trazas, porque digamos que no es tan crítico para los animales. Bien, porque eso hace parte de sus procesos biológicos, fisiológicos. ¿Ok? Y el material particulado, 10 en un total inhalable, una fracción total inhalable. Y para el animal 3.4, ¿cierto? Miligramos por metro cúbico. Y para una fracción respirable, 5. Y para el animal, 1.7. ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos, digamos que los límites. ¿Qué otras opciones tenemos, además de disminuir la concentración, ¿cierto? O la eliminación de estos gases con la ventilación? También rebajamos la temperatura o disminuimos la temperatura del local. Que hay que, también ya vimos, ¿no? Ya vimos que hay un calor que generan los animales. Esto lo podemos disminuir con agua y con ventilación. ¿Ok? Eliminamos polvo y olores corporales y de eyecciones que hacen desagradable el ambiente. O también disminuimos la concentración de microorganismos patógenos que se transmiten por vía aérea. Entonces, es aquí como para que nosotros veamos la importancia, ¿cierto?, de la ventilación. ¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo es ese principio, ¿cierto?, de la ventilación. ¿Ok? Entonces nosotros aquí vemos que tenemos un establo cerrado. Aquí entra un aire frío, ¿cierto? Hay un calor. Vemos aquí las proporciones, ¿verdad? Y vemos de que estas proporciones cambian, ¿cierto? Tanto del aire como el vapor de agua. Aquí hay unos gases y se genera una mezcla. Aquí también hay patógenos, hay material particulado o polvo, hay humedad, ¿sí? Que al final entonces también debe salir, ¿verdad? Aire caliente y húmedo. ¿Okay? Entonces, nosotros vemos aquí, ¿cierto?, que hay una dinámica, ¿sí?, del aire, del vapor de agua, de gases, de material particulado, ¿sí? O sea, que nosotros entramos a un galpón y es una mezcla de una cantidad de compuestos. ¿Ok? Y nosotros entonces tenemos que proponer soluciones. ¿Ok? Y tenemos entonces dentro de ella la ventilación dinámica. Y aquí lo que hacemos es que el aire es introducido o extraído de un galpón, de un establo, por ventiladores con un caudal determinado, en donde esa mayor parte de las veces tienen un funcionamiento dirigido con un sistema de control más o menos sofisticado. Entonces ya aquí estamos hablando de agricultura de precisión, agricultura 4.0. ¿Por qué? Porque va a tener un sistema de monitoreamiento.
¿sí? Y ese sistema de monitoreamiento, digamos que va a tener el límite aquí. Mire, vamos a hablar de los animales. No nos metamos con el hombre, los animales. Llegó el amoníaco al 20. Prenda ventiladores y extraiga el aire. Ah, ahí arrastra. ¿Qué es la calidad? ¿Cuál es la calidad del aire después de arrastrarlo 20 minutos después de ventilación? Baja. Sí. Ah, no, que todavía no se alcanza a disminuir el volumen de CO2. Entonces prenda nuevamente. ¿Ok? Y así nosotros podemos entonces, no necesitamos estar prendiendo y apagando el ventilador, sino que tenemos un sistema inteligente que monitorea la calidad del aire y él prende y apaga, ¿cierto?, el sistema de ventilación. Estos sistemas no son muy habituales en explotaciones lecheras. Sin embargo, pues es recomendable usarlos con el fin de mover ese viento y combatir las altas temperaturas que se dan en algunas épocas en zonas determinadas. Y que tenga, o sea, que quede claro, ¿verdad? Es que nosotros, la idea no es renovar el aire, sino es moverlo, ¿cierto? Ya hoy hay sistemas de ventilación en doble dirección. Los túneles, por ejemplo, de las vías, tienen estos sistemas. Entonces, ellos no extraen el aire, lo que hacen es moverlo, ¿cierto? Para que esos gases encuentren entonces una ruta, ¿sí? Y poder evacuarlo, ¿no? Pero el ventilador como tal no es para renovarlo, sino es para mover el aire. ¿Ok? Y está la ventilación natural, ¿cierto? Esto pues se da debido a fenómenos naturales. Las diferencias de temperatura y de presión o ambas, ¿cierto?, entre uno y otro lado del alojamiento y entre el exterior y el interior del mismo, también las condiciones atmosféricas y también el diseño, ¿cierto?, y orientación del edificio, existencia de obstáculos en las proximidades del mismo, etcétera, etcétera. Digamos que esa ventilación natural tiene una serie de condiciones o condicionamientos y limitaciones, y sus resultados dependerán entonces de la colocación y el diseño de las aberturas, la diferencia en temperatura entre el interior y el exterior, la pendiente de la cubierta, la orientación del edificio respecto a los vientos predominantes y las velocidades de este, la altura del edificio, la velocidad del aire y del interior local y exposición a estas corrientes de aire. Entonces miren de que hay una serie de aspectos a tener en cuenta en la ventilación. ¿Alguna pregunta? No, profe, de mi parte no. Entonces, tenemos 14 minutos. Yo creo que vamos a terminar esto para ver la parte y ya en la otra clase vemos los ejemplos. Vamos a ver hasta donde podamos 6 minuticos más. ¿Está bien? Listo. Entonces tenemos unas tasas mínimas recomendadas. ¿Ok? En invierno, o sea, frío, son para las 4 estaciones, ¿cierto? Sería 85 metros cúbicos por hora por vaca. En otoño o primavera 340 y en verano 850 a 1700. Nosotros, como siempre estamos aquí, esto no lo vemos, no lo conocemos en nuestra zona tropical, en nuestra zona tórrida. Siempre vamos a los extremos, estamos aquí en invierno permanente
o nos vamos para Pamplona o las ciudades altas, Bogotá, y entonces estamos en invierno permanente. Ok, pero digamos que tenemos entonces una exigencia importante de ventilación por estar aquí. Ok, y ese caudal de ventilación pues está dado por esta ecuación, ¿cierto? 2 veces el área transversal por donde ingresa el aire, ¿cierto? O sale el aire, por la raíz cuadrada de la constante gravitacional, que es 9.8 metros por segundo cuadrado, la diferencia de altura entre la entrada y la salida del aire, y las temperaturas interior y exterior. ¿Ok? Entonces digamos que nosotros con esta ecuación podemos calcular el caudal de aire que requerimos de acuerdo a las condiciones que tenemos. El tema es que nosotros antes diseñábamos para la zona, para el momento crítico. Hoy, con el tema de la agricultura 4.0, la agricultura de precisión, pues ya podemos, con los sensores, manejar aún mejor el tema del clima, pero también el clima interno, ¿no? de los galpones, pero también el manejo energético, ¿no? La eficiencia energética en ese proceso. Entonces nosotros vemos de que para eso nos ayudamos con ventanas, cumbreras, ¿cierto? Con el fin de poder mejorar, ¿sí? estos sistemas. ¿Okay? Vemos aquí hay algunos modelos, ¿no? ¿Cierto? Para poder tener un mejor ambiente y un manejo adecuado, ¿no? De la ventilación. Entonces nosotros aquí podemos ver que tenemos la cumbrera, que es esta que está aquí, para que no ingrese, digamos que lluvia o agua por aquí. Entonces colocamos esta cubierta aquí, pero resulta que cuando la lluvia venga para acá, ¿cierto? Vamos a tener entonces de todas maneras ingreso de agua aquí. Lo que no queremos es precisamente el cambio de ambiente acá internamente, y por lo tanto nosotros podemos colocarle aquí una pantalla con el fin de que cuando llueva hacia acá el agua no ingrese, ¿ok? Y para que salga, pues direccionar entonces el aire hacia arriba, ¿ok? También podemos tener entonces unas ventanas. Entonces las ventanas, cuando llegan aquí, siguen este recorrido por donde entran, tienden a salir en la misma dirección, y luego pues esta sería las fuentes o sea, el aire más caliente. Aquí entra aire frío, como este aire caliente sube, este aire frío lo arrastra, y esta parte que quede superior va entonces a salir por la cumbrera. Entonces son sistemas de modelos, ¿no? De ventilación. Entonces aquí tenemos que si esas áreas de entrada y salida tienen valores diferentes, entonces nosotros tenemos que corregir ese valor de Q, ¿cierto? Por un coeficiente. Entonces, ¿qué tanto va a incrementar, ¿sí? El área de entrada o de salida de acuerdo a esta gráfica. ¿Ok? Entonces nosotros podemos ver aquí que tenemos las relaciones entre las entradas y salidas. Entonces yo entra por una ventana de 2x2 y sale por una ventana de 4x4, o sale o viceversa, o de 1.5 por 1.5, no sé. Nosotros encontramos esa relación entonces de entrada y salida. Nos vamos hasta aquí. Digamos que sea de 2, nos vamos hasta aquí.
Y entonces nosotros debemos incrementar el flujo del aire, ¿cierto? En un 25%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este aire que está entrando aquí, debemos aumentarlo un 25% más, ¿no? O sea, este aire que está aquí. Es lo que quiere decir eso. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Me he dado cuenta que siempre comienzan todos y la mayoría y después empiezan a salirse los muchachos y no están asistiendo a todas las clases. Después no llega el tiempo de llorar. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. Está todo claro, ¿verdad? Sí, Adriana, ¿ibas a decir algo? Adriana. Que no tengo ninguna pregunta, profesor. Ok, Álvaro, danos una conclusión de la clase. Bueno, ¿me escucha? Sí, sí. Primero hablamos sobre lo que es el ordeño mecánico y de cómo los diferentes diseños nos ayudan a la eficiencia del ordeño. También sobre el cuarto de refrigerado, que es bastante importante. También sobre la orientación de la construcción, que por ejemplo por acá en climas calurosos la mejor orientación es de este-oeste. Y lo importante que es mantener una buena ventilación para mantener la calidad del aire y evitar gases nocivos. Ok. Roxana. Roxana, Dígame, profesor. cuéntanos tu conclusión de la clase de hoy. Bueno, profesor, en la clase de hoy se estuvo trabajando el ejercicio que se inició la clase pasada. Se habló del ordeño mecánico, del emplazamiento de construcciones, pues lo que dijo mi compañero sobre la protección contra el calor, la ventilación. ¿Qué aprendiste hoy? Roxana, de todo eso que hablamos, ¿qué aprendiste hoy? Roxana, Bueno, profesor, en la cuestión del ordeño mecánico aprendí que hay diferentes máquinas para los tipos de ordeño. También la importancia de la ventilación de las construcciones donde se va a hacer. El sistema productivo, ¿cierto? Exacto. Los diferentes materiales que podemos usar. Ok, siempre es bien importante uno empezar a utilizar los términos técnicos, ¿no? Yo sé que cuando uno ve por primera vez una clase, empieza uno como que a escuchar algunos términos y que son nuevos, no los había escuchado, de pronto los había escuchado, pero no le prestó atención, o de pronto pues los conocía, pero se le olvida. Eso es muy normal, somos seres humanos. Pero lo importante es siempre tratar de utilizar los términos técnicos, ¿cierto? No ¿cómo es que es? Las salas de ordeño no son diferentes máquinas, sino diferentes configuraciones. ¿Ok? Veíamos las túnel, las tándem, ¿ok? Las espinas de pescado, ¿sí? Entonces son configuraciones.
Porque si ustedes recuerdan, lo que teníamos era que diferentes posiciones del ganado a la faena de ordeño en esas salas de ordeño. ¿Ok? Entonces, es importante. Yo también otra recomendación que yo les doy, ¿cierto? Para uno ir teniendo los términos técnicos, tenemos es que leer literatura técnica. ¿Ok? Para familiarizarnos con toda esta terminología que es nueva, ¿está bien? La lectura nos ayuda entonces a retener, ¿cierto? Esos términos en nuestro léxico para cuando estemos hablando de ganadería poder expresarnos bien y hacernos entender, ¿sí? Hacernos entender porque en un momento dado recuerden de que yo puedo estar asesorando diferentes tipos de ganaderos. Está ese ganadero empírico, ¿cierto? Que puede ser mucho más, o sea, también va a tener ese mismo rol de que son términos muy, ¿cómo es que es? Muy refinados y entonces van a decir, no, pero espera un momentico, yo lo conozco como de esta forma y entonces explíqueme de esta forma. Y ustedes tienen que estar entonces familiarizados con ello. ¿Está bien? Pero también hay el otro tipo de productor, aquel que ha estudiado para eso. O sea, que tiene claro, ¿cierto?, cómo es un sistema productivo ganadero. Y ustedes tienen que también estar a la par, ¿cierto?, de ese tipo de ganadero. ¿Ok? O aquel, pues, que también, digamos que está en los términos medios. Tiene algunos conceptos técnicos, pero también muchos empíricos. Entonces, ustedes tienen que estar al tanto de interpretar, ¿cierto?, lo que ellos quieren decir y orientarlos y darle el lenguaje, enseñarle el lenguaje para que se puedan entender. ¿Ok? Hagan de cuenta que vamos a empezar a estudiar inglés. ¿Sí? Ya solamente la estructura o la forma de cómo se dicen los números o el alfabeto, las letras del alfabeto ya cambia totalmente. Pero a medida que ustedes empiezan entonces a practicar, a estudiar, a aprender, ¿cierto?, a formar frases, oraciones, párrafos, ustedes, y lo mismo hablar, ¿no? Ustedes entonces están, digamos que, absorbiendo una cantidad de vocabulario, de estructuras gramaticales, ¿sí? Y de fonemas, etcétera, etcétera, que les va a llevar entonces al dominio del idioma. Lo mismo pasa aquí, ¿está bien? Y cuando estamos en este nivel de pregrado, pues entonces tenemos que hacer un mayor esfuerzo porque hay muchas novedades a diario para nosotros. ¿Ok? Hay muchas novedades. Entonces es bien importante esta recomendación que la tengan en cuenta. ¿Está bien? Por el día de hoy dejemos la clase de aquí y nos vemos entonces el día de mañana. ¿Les parece? Bueno, profe. Claro, profe. Ok. Bueno, pues, chao, chao. Bueno, profe.